También, hermanos, mi hermano José lo hospitalizaron, creo que fue el viernes. Iba a dejar una persona y lo terminaron dejando a él en el hospital, pero tiene la presión alta, así que si lo pueden, está en el Lyndon B. Johnson, creo que sale mañana, así que no vieron allí que no estaba nadie encargado en la puerta ahora, pero el hermano José está en el hospital, vamos a orar por él también. Y también hubo un terremoto muy grande en la ciudad de Guatemala, fue al sur de Guatemala, al suroccidente de Guatemala, en esta semana pasada. Y quiero que todos nosotros nos unamos con nuestros hermanos de Guatemala, y no solamente de boca, no solamente orando, sino también con acción. Amén. Así que vamos a levantar una ofrenda para los hermanos de Guatemala. Allá los que están pasando, el terremoto fue algo grande, fue 7.6 o 7, que ya es después de 7, esos hermanos, le digo, va a sentir bien bonito el terremoto. Es fuerte, da ganas de salir corriendo, de no sabe uno dónde meterse, pero fue grande el terremoto, hubieron varios muertos. La verdad que ha habido una seguidilla de terremotos en estos días. Hubo uno en Canadá, antier hubo uno en Birman, en el Middle East. Así que oremos y vamos a levantar una ofrenda por estos hermanos allá en Guatemala. ¿Por qué no nos paramos todos y vamos a orar, y de una sola vez también vamos a orar para que Dios nos bendiga con la palabra de esta mañana? Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de Angie. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a restaurar toda su piel, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Te pedimos por la vida de mi hermano José, que está en el hospital, Señor, para que lo saques bien, para que su presión se normalice, Señor. Gracias te damos por la vida de él, lo amamos con todo nuestro corazón y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, y te pedimos por nuestros hermanos en Guatemala, Señor, que están pasando este momento difícil, especialmente en el suroccidente de Guatemala, donde fue el centro del terremoto, por todas estas personas que pasaron este problema, por los que han perdido familiares durante este terremoto, Señor. Dales fortaleza, dales fuerza, Señor, y calma la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a cada hermano que va a dar con un corazón, Señor, dispuesto por estos hermanos, como dice tu palabra. Hoy es por ellos, mañana puede ser por nosotros, Señor. Los bendecimos, Señor, a estos hermanos que van a dar, dispuestos a dar, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendimos tu bendita palabra, Señor, de esta mañana. Es un tema maravilloso que tú nos has dado. Hay mucha revelación, Señor, pero no quiero ser yo enseñando, Señor, sino que seas tú, tu Espíritu Santo, guiándome, dirigiéndome, dándome el denuedo, Señor, porque esta palabra es muy profunda, Señor, pero quiero que los hermanos la entiendan mucho, Señor, para que sean bendecidos en la oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar a dejar su ofrenda, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Bueno, antes de comenzar con la palabra, de pasar a la palabra de Dios, a la prédica de esta mañana, siempre me gusta comenzar con algo divertido. Dice que había un pastor que estaba en el lecho de su muerte, ya estaba para morir, mejor dicho, estaba agonizando y ya estaba por morirse. Y entonces tenía allí al doctor que era una oveja de él. Y le dice, pastor, le dice, ¿cuál es su último deseo? Le dice. Y él tenía 2 hermanos en la iglesia que eran los que manejaban las finanzas de la iglesia. Y tenía choques con estos hermanos porque siempre la finanza estaba faltando el dinero. Y entonces dice, yo quiero que me traigan a estos 2 hermanos. Ven, y se va a traerlo el doctor, oveja de él, dice, a saber qué les va a decir, dice, antes de irse.
Y se lo lleva a los dos hermanos, los hermanos también pensando, ¿qué nos va a decir ahora el pastor antes de irse con el Señor? Y ya cuando llegan donde estaba en el lecho para morir, pastor, aquí están los hermanos. Ok, párese uno aquí a un lado mío y el otro al otro lado mío. Y se pararon uno a cada lado y agárrenme las manos. Y le agarraron la mano. Y se queda con uno a un lado y otro al otro, agarrados de la mano. Pasaban los minutos y no les decía nada. Y los hombres esperando que les dijeran algo, pero nunca les decía nada. Hasta que al fin el doctor le dice, pastor, le dice, pero ¿qué pasa? O sea, ya le trajo a los hermanos y no les dice nada. No, le dije que mi último deseo es morir como Jesús. Y él murió en medio de dos ladrones. Gloria a Dios. La prédica de esta mañana se llama ¿por qué? ¿Por qué la gente no ora? Mire, esta mañana hay una palabra muy reveladora. Y yo le voy a decir, más que predicárselos a ustedes mismos, me lo estoy predicando también para mí. Porque hay muchas cosas aquí que tienen revelación. ¿Por qué la gente no ora? Vamos a Daniel capítulo 6, verso 7. 6 y 7. Cuando usted no encuentra una respuesta a su oración, es porque no está orando. ¿Me está escuchando? Pastor, pero sí he orado. No ha orado lo suficiente. Dios responde todas las oraciones. Él no se queda sin responder ninguna. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque está en esta iglesia. Si usted no estuviera esta mañana aquí, es porque usted no confiara que Dios sí puede responder las oraciones. Pero si usted busca un lugar donde congregarse, es porque usted sabe que hay un Dios y que nuestro Dios está vivo y que Él escucha todas nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué no le oramos? Mire Daniel capítulo 6, verso 7. 6, 7. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vamos hasta el verso 10. Saltémonos hasta el 10 y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A Daniel le prohibieron orar. Y lo lógico hubiera sido que Daniel no orara. Pero Daniel hizo todo lo contrario. Daniel siguió orando. No es que comenzó orando. Daniel era un hombre de oración. Por eso está en la escritura. Porque era un hombre de oración. Dios escucha las oraciones. Dios quiere comunicarse, está deseoso de comunicarse con aquel que quiere comunicarse con Él. Pero si nosotros no buscamos comunicarnos con Dios, ¿cómo queremos que Dios se comunique con nosotros? Él está deseando hablar con cada uno de nosotros. ¿Por qué los cristianos, por qué la gente no ora lo suficiente o no ora? Cuando en la oración está la respuesta a todos nuestros problemas.
No es en el dinero, no es en su esposo, no es en su esposa, no es en su jefe, es en la oración que le hacemos a Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él tiene el poder para resolver cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no ora? Y no es que lo esté acusando que no ora. No me malinterprete. Estoy exhortándolo esta mañana para que sea un hombre, una mujer de oración, como Daniel era un hombre de oración. 30 días no podía orar, pero él no, se arrodilló y abrió las ventanas y se metió a orar Daniel. Hay veces me pregunto, ¿por qué la gente no ora? ¿Será porque no tiene tiempo? Porque mucha gente pone de excusa el tiempo. Y yo quiero decirle, hermano, si usted le agarra el teléfono a esas personas que no tienen el tiempo, hasta está caliente que se quema de tanto que hablan. Y entonces, ¿cómo es que tienen tiempo para hablar por teléfono? Le cuentan el problema a su amiga, a su amigo, a quien sea, pasan 2 horas contándolo y apenas un par de minutos para contárselo al Señor. ¿Por qué la gente no ora? ¿Será que no sabe cómo orar? Bien saben pedir comida y las 3 veces del tiempo y algunos hasta 5 veces. Bien saben pedir trabajo. Porque la oración, parte de la oración es pedirle. Fíjese que aquí el edicto era que nadie podía pedirle a un Dios, solamente al rey. Y el Señor dice que por nada estemos afanados, por nada nos preocupemos, sino que pongamos todas nuestras peticiones al Señor. Amén. Entonces no se trata si sabemos o no sabemos orar. Se trata que simple y sencillamente le vaya a poner su petición al Señor. Y todas. No, es que a mí me han enseñado que el Señor responde a las necesidades económicas, las enfermedades, todas. Cualquier petición, el Señor la responde. Amén. ¿Será que la gente no ora porque no tiene fe? Porque esa es otra excusa que usemos. Es que, pastor, me falta fe para orar. Y la palabra dice que lo único que necesitamos es la fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza apenas se ve en la palma de la mano. Eso significa que la fe es una excusa, pero no es una razón válida para no orar. ¿Será porque se lo prohíben? Yo no creo que a nadie se lo prohíba. Tal vez en el trabajo, pero no es una razón. Si hasta Daniel se lo prohibió, estaba en juego su vida y Daniel oraba, si Daniel lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Porque si Dios libró a Daniel del foso de los leones, Dios nos va a librar a nosotros también. Entonces no es una razón para no orar. Yo quiero decirte por qué la gente no ora. Y nadie ocupa como excusa esta excusa. Nadie. ¿Sabe por qué la gente no ora? Y escuche bien. Porque no tienen humildad. ¿Me está escuchando? Así como usted es de humilde, así es como usted ora. Tu nivel de humildad es tu nivel de oración. Y usted me diría esta mañana, pastor, pero ¿no será que usted se está desviando un poco? ¿Qué tiene que ver la humildad con la oración? ¿No será acaso la fe, pastor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te lo quiero aclarar muy bien esta mañana, para que tú entiendas, y te lo voy a aclarar de diferentes maneras. Amén. En una ocasión, un hombre le dijo al Señor Jesucristo: Señor, un centurión, no eres digno de que entres a mi casa. Esa fue una demostración de humildad para Dios, para el Señor.
Después le dijo, solo di tu palabra. Y le dijo, bueno, yo también soy un hombre de autoridad, y así como yo le digo a este, ve para allá, ve para acá, y tú di la palabra, Señor, se lo estoy acortando. Y mi siervo va a ser sano, mi criado va a ser sano. ¿Y qué dijo el Señor? No he visto en Israel un hombre con tanta fe, en todo Jerusalén un hombre con tanta fe como este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha la oración de los humildes. Dios escucha la oración de los humildes. Porque Dios exalta al humilde, pero se opone, pero rechaza al soberbio, al orgulloso. Amén. Cuando usted más humilde es, más fe le va a dar Dios. Cuando usted más sea humilde, hermanos, más Dios lo va a exaltar, más Dios va a derramar de su gracia en su vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Uno de los problemas es que a nosotros nos cuesta entender la humildad. Y siempre estamos catalogando la humildad con la pobreza. Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La pobreza muchas veces lo que se puede llamar es modestia, pero nunca humildad. Usted puede ser rico y ser humilde, puede ser pobre y ser humilde. Su condición material no determina su humildad. Mohamed Ali, famoso boxeador, una vez tomó un avión. Y cuando la aeromoza dijo que se abrocharan todos los cinturones, Mohamed Ali no se lo abrochó. Y la aeromoza le dijo, abróchese el cinturón. Y Mohamed le dice, ¿acaso Superman necesita abrocharse los cinturones? No, le dice, pero Superman tampoco necesita aviones. Así que abróchese el cinturón y sea humilde, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 9. ¿Está conmigo? Mire lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Qué humildad este hombre. El apóstol Pablo, el cual fue derramado, el Espíritu Santo fue derramado en una visión que Dios lo llenó con poder. Es el hombre que escribió más libros del Nuevo Testamento, hizo milagros impresionantes. Dice, yo soy el último de los apóstoles. Ser humilde es saber cuál es su posición. Ser humilde es saber quién es usted. Ser humilde es no elevarse más de su concepto que pueda usted tener de usted mismo. Pero mire el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Este Pablo como que está un poco, acaba de decir que era el menor y después dice que ha trabajado más que todos ellos. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Está dejando de ser humilde? No. Mire lo que dice después. ¿Cómo sabemos que él no deja de ser humilde? Porque dice, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Escuche bien esto, hermano. Ser humilde es saber cuáles son sus limitaciones. Ser humilde es saber que Dios es el que va a hacer las cosas por usted. Que todo lo que usted ha hecho no es por quién es usted, sino porque la gracia de Dios ha sido derramada en su vida. Amén. Eso es ser humilde. John Brooks, famoso evangelista, se convirtió en un gran avivamiento. Un avivamiento que duró 40 días. En esos 40 días, a la primera semana, John Brooks se convierte, recibe el bautismo del Espíritu Santo, llenado de poder. Y John Brooks un día va donde su mamá, durante el avivamiento, y le dice a la mamá, mamá, Dios me ha puesto que tengo que ser pastor. Y me puso que tengo que construir una iglesia, le dice, en el terreno que mi padre me dejó.
madre se le queda viendo y le dice, John, ven para acá. Abre la ventana y le dice, mira lo que tienes de terreno. Ese terreno tiene una gran montaña en medio. ¿Cómo vas a hacer para mover toda esa montaña? Tú no tienes los recursos para mover esa montaña. Y John le dice, mamá, le dijo, la palabra dice que nosotros le podemos decir a este monte que se mueva y el monte se va a mover. Yo voy a empezar a orar y voy a ir a orar ese terreno. Y voy a estar orando para que Dios mueva la montaña. Se fue John Brooks, se metió en oración y ayuno en ese terreno. Pasaron otros días y la mamá ya estaba preocupada. Se va donde el pastor y le dice, pastor, usted es responsable de lo que le está pasando a mi hijo. Yo pienso que mi hijo puede quedar hasta loco. Mire, se ha ido a meter a orar donde está esa montaña, porque dice que él va a ser pastor y que un día Dios va a mover él solo la montaña. Por favor, hágalo entrar en razón. Viene el pastor y le dice, señora, déjeme orar. Y después que ore, yo voy a ir a hablar con su hijo. Se fue la madre. Pasaron otros días. Y de repente tocan la puerta de la casa. Y abre la puerta y era un hombre. Y le dice, señora, nosotros queremos saber quién es el dueño del terreno del atrás. Es mi hijo. Es que nosotros somos una compañía constructora y tenemos un proyecto que vamos a hacer. Y necesitamos llenar de tierra ese lugar. Y nosotros venimos a pedirle a su hijo que nos venda la tierra y que vamos a mover toda esa tierra con nuestra maquinaria que nosotros tenemos bajo ningún costo. La madre sale, abre la ventana y le grita, John, Dios te ha mandado a mover la montaña. Y te mandó el dinero para la iglesia. Amén. Entonces, si Dios responde nuestras oraciones, ¿por qué no oramos? Dios responde todas las oraciones. La montaña se va a mover. Todo lo que necesita es orar. Pero si usted no tiene humildad, no va a orar, porque el orgullo no lo deja orar. El orgullo se antepone. El orgullo es opuesto a la oración. El orgullo es demoníaco, es racional. La fe no es racional, la fe es divina, la fe es de Dios. Cuando nosotros tenemos humildad, sabemos que dependemos de Dios. Y empezamos a orar y orar y orar, y Dios va a hacer cosas grandes. Un avivamiento no pasa si no hay oración. Todo lo que necesitamos es orar. Amén. Usted me dirá ahorita esta mañana, pastor, pero todavía no logro entender que tiene que ver la humildad con la oración. Si no, será que otra vez la fe. Hermano, yo quiero decirte, la fe activa lo que Dios va a soltar en tu oración. Pero la humildad es la que te mantiene constantemente orando, porque muchas veces Dios no te va a responder el primer momento que tú oras. Muchas veces van a pasar días, meses, años para que Dios responda, pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios no tarda como nosotros pensamos. Dios lo que quiere es que tú le ores. Vamos a primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. ¿Está conmigo? Dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Yo tengo que estar sumiso a mi hermano José y mi hermano José sumiso a mí. Y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Porque Dios resiste al soberbio. Dios rechaza al soberbio, al orgulloso. Y da gracia ¿a quién? Al humilde. Al que no es humilde, Dios no lo oye. Dios escucha al humilde.
Oh, pero es que yo tengo una gran fe y yo sé que Dios me va a escuchar. Hermano, Dios resiste al soberbio y si tu oración no es con humildad, Dios no la va a escuchar. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? El orden es que seas humilde. Necesitas fe, pero también necesitas mucha humildad para orar al Señor. Si no somos humildes, Dios nos resiste, Dios no nos oye. Y luego dice, el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la diferencia entre humilde y humillaos? Porque muchos piensan que es lo mismo. Humilde es una virtud, pero humillarse es una condición en la que nosotros decidimos meternos y someternos bajo lo que Dios vaya a decir. Pastor, yo no quiero estar en esta iglesia y Dios te dice humillaos y someterte a Dios a ver si yo quiero que te muevas. Eso es humillarse. Someterse totalmente a Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice, revestíos de toda humildad. ¿Qué significa revestirse de toda humildad? Revestirse de toda humildad es ser cada vez más igual que Cristo. No es ser manso. Dije manso, no menso. Porque manso no es lo mismo que humilde. Aunque la Biblia claramente dice que Moisés fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero manso es un resultado de humildad. Tú no puedes ser manso si no sos humilde. Cuando tú empiezas a ser humilde, tú vas a ser manso. Hay que ser manso, ser paciente, tranquilo, relajado, dejar que Dios haga las cosas. Muchos malinterpretan la santidad y creen que santidad solo es no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Eso es un legalismo. Pero se olvidan de las virtudes como la humildad, la bondad, la misericordia. Si tú no cultivas estas virtudes, ¿cómo quieres tener santidad? Es necesario ser humilde para poder llegar con argumentos a Dios. Sin humildad, Dios nos rechaza, Dios nos resiste. Amén. Entonces, dice la palabra que nos revistamos de humildad. Revestirse de humildad es tener la mente de Cristo, ser cada vez más igual a Cristo. Filipenses capítulo 2 dice que el Señor Jesucristo, estando como Dios, siendo igual como Dios, se despojó de todo para hacerse siervo. Para hacerse siervo. Mire cómo el Señor Jesucristo era tan humilde, se humilló, dejó su posición de Dios, dejó ser igual a Dios para hacerse siervo. Si nosotros queremos ser humildes, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que dejar lo que nosotros tenemos, que dejemos de dejar muchas cosas en nuestras vidas y hacernos siervos de Dios. Usted me dirá esta mañana, pastor, entonces significa que para ser humilde hay que hacernos siervos. Sí. Necesitamos ser siervos de Dios. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, yo dejé muchas cosas para ser siervo de ustedes y siervo de mi Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo. Desde que empecé a servir, nunca había orado tanto como ahora que estoy sirviendo. Hasta ahora entendí por qué Dios quiere que seamos siervos. Porque el ser siervo lo lleva a una condición de humildad. Miren Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo nos da una demostración impresionante. Para mí de las demostraciones más impresionantes que el Señor nos da de humildad. Justamente antes de la Pascua, acababa de pasar la cena. La Biblia dice que ya se le había metido el diablo a Judas. Y el Señor sienta a todos sus apóstoles. Agarra 2 guacales, ¿cómo es que le llaman? 2 para echar el agua, trasto, bueno, lo que sea. Se ciñe una toalla,
para empezarle a lavar los pies a cada uno de sus apóstoles. Eso es ser siervo, servir a mi hermano. Pero ¿sabe que hay hermanos que para lavar los pies del hermano se tapan la nariz? Y andan así. Sí, hermanito, ahí le voy a decir, sí, por favor, no se me acerque mucho. Allá desde lejitos, porque no lo soporto mucho, hermano. Ay, yo no soporto a tal hermana. Es que yo puedo estar en la iglesia, pero esa hermana me saca mis casas. Andan con la nariz así, ¿ve? Y para arriba. Señor Jesucristo no se tapó la nariz. Dios quiere que el siervo sea humilde. Amén. Mire, y hay otros hermanos que para lavar los pies se ponen guantes. Sabía que un hermano una vez me dijo: mire, pastor, póngame a hacer lo que quiera, yo quiero servir. Si quiere hasta hago aseo, pero para hacer aseo yo le voy a pagar a una persona para que vaya a hacer aseo, porque no puedo lavar los baños. Pero como yo lo estoy pagando, es como que yo lo esté haciendo. No, hermano, de que está equivocado. Dios sabe su condición, eso se lo acepto si su condición física no se lo permite. Pero no se ponga guantes para servir. Sea humilde. Por eso es que la gente no puede servir. Y cuando sirve, entra en choque. Cuando sirve, empiezan los problemas. Cuando sirve, están que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque son orgullosos, son prepotentes, son soberbios y no tienen humildad. Y si no tienen humildad, no oran. Entonces Dios los rechaza, Dios los resiste. Dios quiere que seamos humildes. Mire, leía el otro día de una mujer que le dijo a su hijo: Pedrito, voy a ir a orar y no quiero que nadie me interrumpa. Vaya, mamá. Y se va y se mete al cuarto, se arrodilla y empieza a orarle a Dios. Y le dice: Señor, gracias porque tú me amas, Señor. Gracias porque tú me has salvado. Gracias por lo bueno que eres y yo quiero servirte, Señor. Por favor, decime en qué te sirvo. En ese momentito Pedrito le grita: mamá, mi papá te habla y dice que va a evangelizar esta tarde con unos hermanos, que si puedes ir con él. Hijo, tu papá sabe que el sol me hace daño, no puedo. Sigue orando otra vez la mujer y le dice: Señor, te amo, Señor. Gracias por tu redención. Gracias porque tu sangre me limpió de todos mis pecados. Y de alguna forma te quiero pagar, Señor. Y quiero servirte, Señor. Dime cómo servirte. Justamente en ese momento vuelve otra vez Pedrito y le dice: mamá, el pastor te llama y dice que van a dar una comida para los indigentes el sábado, que si podés ir. Mira, tú sabes que yo no aguanto a esa gente. Yo no puedo estar en medio de esa gente. Decirle que no. Se vuelve otra vez a arrodillar la mujer y empieza otra vez a orar. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia de mí y de mi familia. Pero por favor, dime en qué quieres que te sirva. No entiendo, por favor, decímelo. En ese momento vuelve otra vez Pedrito: mamá, la hermana Mónica te llama. Quiere que vayas a ayudarle con los niños el domingo. Hijo, apenas aguanto con ustedes. Si solo me falta colgarlos, que para ir a servir con los niños, decirle que no puedo. Y vuelve otra vez la hermana a orar, con mucha humildad. Y se arrodilla y le vuelve: Señor, no entiendo, Señor, si yo te amo tanto y tú me amas tanto, no entiendo por qué nunca me hablas y me dices en qué te puedo servir. ¿Sabe por qué uso esta ilustración? Porque sin humildad usted no va a conocer la voluntad de Dios. Dios le va a hablar por un lado, Dios le va a hablar por otro, Dios le va a meter zancadilla para que usted despierte y le entienda, pero como usted no es humilde, su orgullo no lo deja escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra que nosotros debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y si usted no es humilde, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios para pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios? Y todo el tiempo va a estar frustrado, todo el tiempo va a decir, Dios no me responde, porque usted no sabe cómo pedirle. Porque no conoce la voluntad de Dios. El orgullo es demoníaco. Dice la palabra que el diablo se llenó de orgullo porque quería ser más grande que Dios. El diablo no quería seguir a Dios, quería que todos lo siguieran a él. Y yo te voy a decir, ahorita la iglesia está contaminada. Porque ahora todo es, tú puedes hacer todo lo que tú sos. Hay un campeón delante de ti que te puede levantar. Tú puedes llegar a ser más allá de lo que tú eres. Tú eres grande, tú eres especial. El diablo sabe dónde nos va a tocar nuestro orgullo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacemos en una naturaleza caída. Y el orgullo es parte de nosotros. Y el diablo está ocupando el positivismo para levantar nuestro orgullo. Muchos dicen para levantar nuestra estima, tu orgullo. Eso es lo que está levantando de ti, el yo, porque el positivismo se centra en el yo, en lo que tú eres. Eso es lo que el positivismo hace, el yo y el yo. Tú eres grande, tú eres especial, tú eres lo mejor, tú eres aquello. Hoy sí me siento bien, los libros más vendidos ahorita son acerca del positivismo. Pero el positivismo y la fe son diferentes. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el positivismo es acerca del ego. El positivismo es acerca de mí. Pero la fe no es acerca de qué tan especial yo soy. La fe está acerca de tan especial es mi Dios en el cual he creído. La fe no está acerca de qué tan grande yo soy. La fe es acerca de tan grande es Dios. Esa es la fe. Ahora, quiero decirte algo y quiero aclarar esto. Ser positivo es diabólico si se usa mal. Porque primero es la fe y después puede ser positivo. Pero primero es la fe. Por eso Pablo dijo, soy el último. Pero después dice, pero yo he trabajado más que todo esto. Pablo no tenía nada de negativo, su autoestima no estaba nada baja. No, Pablo primero tenía fe porque decía, pero no yo, la gracia de Dios. Él sabía que él todo lo que había logrado, lo había logrado por Dios. Y que con Dios podemos hacer grandes cosas. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La gracia de Dios cuando empieza a fluir, hermano, hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Ese es el humilde cuando sabe, entiende que Dios es primero. ¿Por qué la gente no ora? Porque no tiene humildad. Hay veces vamos a hacer cosas sencillas, hermano, y no oramos. No oramos. Y dice que la palabra que oremos por todo. Porque cuando más ora usted, más humilde se va haciendo. Cuando más sirve, más humilde es. Y la humildad es la que le agrada a Dios. Amén. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 32. Verso 10. 32, 10. Lo voy a leer en la parte que yo tengo acá. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe cuando Jacob pasó el río Jordán? Dice que solo pasó con un callado. Y ahora dice, estoy sobre 2 campamentos. 20 años después Dios lo había prosperado.
y lo había prosperado sobreabundantemente. Pero este hombre era tan humilde que mire cómo comienza su oración. Menor soy que todas tus misericordias. Todo lo que el Señor le había llenado, todo lo que el Señor le había dado, era menor él que todo eso. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Hermano, para orar usted necesita humildad. Pero muchos hermanos, que es como que Dios les tuviera que pagar y le dicen: Señor, yo he hecho tal cosa por ti, por favor, escúchame. En otras palabras, págame. Humildad. Dios resiste a los soberbios. Menor soy que todas tus misericordias. La posición que había tomado Jacob era la verdadera. ¿Sabe por qué? Porque justamente antes él había sido esclavo prácticamente de Labán. Y por 20 años le trabajó a Labán. Y acababa de salir de sus tierras y llevaba muchas riquezas. Pero ¿qué le dijo a Labán? Dios te ha bendecido porque yo estoy contigo. Tenía humildad este hombre. Pareciera que no. Él sabía cuál era su posición. Que Dios había bendecido a Labán a través de su vida. Pero cuando está ante Dios, él dice: menor soy que todas tus misericordias. Si tú no sabes quién sos en Cristo Jesús, estás perdido. Conoce tus limitaciones, pero sabes quién sos en Cristo Jesús. Amén. Sabes quién sos en Cristo Jesús. La gracia de Dios es sobreabundando en nuestras vidas. Cuando yo estaba en California, una noche yo tuve un ataque espiritual muy fuerte. Antes del domingo, el sábado, un derramamiento fuerte del Espíritu Santo. Y después de ese ataque, yo sentí que el Señor ponía esto en mi corazón y me decía: viene un gran mover en la iglesia, pero la iglesia se va a volver a partir. Yo me quedo, wow. Y después, en la mañana, después que ministré, viene este hermano y me da una palabra, exactamente lo que el Señor me había dicho. Nunca me habló de esa partición. Y hoy le digo al Señor: Señor, tu voluntad, yo no voy a ir en contra de ella. Pero soy un hijo tuyo, Señor. Y el Señor me dijo: no, tú eres mi siervo. Y mi siervo hace lo que yo digo. Mi siervo hace lo que yo digo. Mire lo que dijo Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Y sabe que era un siervo? Era casi un esclavo. Jacob pudo haber dicho: Señor, menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu elegido. Y estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios escogió, Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú. No estaba mintiendo. Pero no, él se ubica realmente donde debe estar. Él también pudo haber dicho: menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con el que has hecho tu pacto. Y estaba también diciendo la verdad. Porque Dios le había dado un pacto a su abuelo Abraham, Isaac. Y él les iba a ser padre en muchas generaciones. Pero no. Él dijo: menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Con tu siervo. Hermanos, cuando venimos al altar de Dios, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y muchas veces tenemos que quitarnos el calzado, el mismo calzado, los mismos zapatos que usamos para pisotear víboras
y al león. Serpientes. El mismo zapato. Y tenemos que ponernos en humildad ante Dios. Y no una humildad fingida. ¿Sabe que hay hermanos que están orgullosos de su humildad? Desde ese momento dejan de ser humildes. Miren, dicen que a un pastor le dieron un premio por el pastor más humilde. Y se lo llevó el premio el pastor. Y el día que él puso y colgó el premio, el diploma del más humilde, ese día la iglesia lo agarró y se lo llevó de regreso a lo que le había entregado porque dejó de ser humilde. Menor soy que todas tus misericordias. Siervo significa hacer la voluntad de Dios. Yo no escogí estar acá. Fue Dios quien me llamó. Yo no los escogí a todos ustedes. Fue el Señor que los trajo. Un siervo acepta la voluntad de Dios. Cuando somos siervos, empezamos a ser humildes, pero tenemos que revestirnos de esa humildad todos los días. Viene un gran mover, vienen cosas maravillosas, vienen cosas grandes, pero Dios quiere que su iglesia ore. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia de oración, una iglesia de intercesión, pero para eso necesitamos ser humildes. ¿Sabe por qué no le estoy predicando la fe en la oración ahorita? Porque cuántas veces se predica de la oración. Pero levante su mano, ¿cuántos han escuchado una prédica de la humildad? Nadie. ¿Y sabe por qué no la pueden predicar? Porque no tienen humildad. Cuesta la humildad. Hay que revestirnos de Cristo. Hay que revestirnos de humildad todos los días para poder orarle al Señor. ¿Por qué la gente no ora? Cuando Dios nos dice por nada estén preocupados. Por nada estén preocupados. Mi madre está enferma, no te preocupes, ora. No me alcanza para pagar la renta, no te preocupes, ora. Mi marido me va a dejar, no te preocupes, ora. No sé cómo hacer en este problema, no te preocupes, ora. ¿Por qué la gente no ora? Porque no tiene humildad. El orgullo no los deja orar. El orgullo no los deja reconocer que hay un Dios grande que puede hacer cosas maravillosas y puede cambiar lo que te está preocupando. Dios te está diciendo en otras palabras, ten paz. Pon todas tus peticiones a mí y yo te voy a exaltar. Porque yo exalto al humilde y resisto al soberbio. Pasen los músicos y nos paramos toda la congregación. Gracias te damos, Señor. Los predicadores estamos llamados y demandados a hablar la verdad, a predicar toda la palabra. Yo te he dado esta mañana una llave más muy grande para que usted la use. Si hay alguien que usted lo está viendo por debajo de usted, ¿me están escuchando todos? Alguien que usted lo desestima, alguien que usted le quita la paz, alguien que usted no lo soporta, desquítese eso y arrepiéntase. Porque usted está siendo orgulloso y Dios lo está resistiendo en sus oraciones. Si quiere que Dios lo escuche,
no tenga más concepto más elevado de lo que su hermano no es. No mire a sus hermanos para abajo, mírelos para arriba. Cristo, siendo Dios, se despojó de ser igual que Dios para hacerse siervo, para humillarse, para hacerse humilde, porque Él no nos quería estar viendo desde arriba. Cristo no le dijo a Pedro: Pedro, ve por mí a la cruz, porque yo soy el líder, y si a mí me matan, esto queda acabado. No, Cristo dijo todo lo contrario. Si la semilla no cae al suelo, no lleva fruto. Si la semilla no es derramada en el suelo, si el orgullo no se cae, no dará fruto. Cristo fue siervo. Él vino a dar su vida por nosotros. Eso es ser siervo. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo acepto que en el trabajo a usted le digan: hermano, no te vayas, te vamos a pagar más. Yo acepto eso en el trabajo porque es el mundo, pero nunca en la iglesia. Usted tiene que ser humilde en la iglesia, y para ser humilde hay que someternos. Y mejor diga: Señor, yo hago tu voluntad, Señor. Yo hago tu voluntad. Vamos a empezar adorando al Señor y cantemos al Señor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré, y es por tu amor que soy